segunda parte de la lección 4 sobre la humanización del naturalismo en la Edad Media, estábamos hablando de cómo la Iglesia en la plena Edad Media cristianiza la sociedad, es una parte del proceso de feudalización de la sociedad también, y define una nueva manera de relacionar hombre y naturaleza desde el punto de vista de la religión cristiana, pero asumiendo la idea de maravillosa de la naturaleza y de prodigiosa para el hombre medieval, y llevando el agua para su molino. De hecho, todo lo que puede ser hecho por natura, se dicen las partidas, hace Dios, y aprovechan para definir la palabra milagro, ¿no?, que es tan importante en los evangelios, ¿no? Dice que el milagro cuando acaece es cosa que maravilla a los hombres y a la gente. Claro, los autores están pensando en los milagros de Jesús, la multiplicación de los peces y los panes, que no es, por ejemplo, que no es obra de la naturaleza, sino que es obra del Señor, ¿no? Es obra del Señor. Claro, ahí se produce un cambio donde el sujeto en la cultura prerromana es la naturaleza quien genera los prodigios, y esos prodigios la Iglesia los hace suyos, los admite como obra de Dios, que a veces actúa a través de un intermediario, por ejemplo, pues una gran tormenta que envía Dios, o sea, que es un castigo por los pecados, y que solo se puede evitar pues rezando, etc. Bueno, ahí Dios utiliza como intermediario a la naturaleza desatada, ¿no? Pero cuando Jesucristo aparece en la tierra, que es el Hijo de Dios, el intermediario para los prodigios es Dios mismo, a través de su Hijo, y a veces a través del Espíritu Santo. Pero aquí estamos hablando de ahora de los milagros de Jesús que maravillan a los hombres y a las gentes. Y dice, sigue con la definición de milagro. Partidas es una especie de enciclopedia ilustrada, como la de Diderot, pero para explicar el mundo medieval desde el punto de vista cristiano y civil, y sin que ningún tema que tenga importancia se les escape a los autores del grupo que dirigió Alfonso X el Sabio. Dice, la partida, milagro, porque cuando acaece es cosa que vemos, más que no sabemos dónde viene. El misterio de los prodigios de la naturaleza que el discurso cristiano aprovecha para identificar con el misterio de los prodigios de Jesús y después de los santos mártires. Fijaros que no se trata de un tratado religioso que estoy citando, se trata de un tratado monárquico, de un tratado civil. De ahí la importancia, porque el lenguaje religioso tiene unas características peculiares y a veces, y en ocasiones, como incluso la propia Biblia y partes del Nuevo Testamento, no son fácilmente accesibles a un público amplio. Estamos en el caso de las partidas, que no está pensado para un público en general, para ser leídas como la literatura, sino que están pensadas para los que administran justicia. De todas maneras, están obligados a explicar de una manera fácil, comprensible, elementos que tienen que ver en muchos casos, conceptos que tienen que ver en muchos casos con la teología.
Entonces aparece el misterio y el prodigio vinculado a la naturaleza y vinculado al santoral cristiano y a Jesús y la Virgen María. En fin, de donde saca la religión cristiana, digamos, sus aspectos más imaginarios, en el sentido doble de imágenes y de realidad inventada, porque, bueno, sabemos todos, los que por devoción o profesión somos lectores de los evangelios, hasta qué punto el lenguaje de Jesús es un lenguaje figurado, un lenguaje imaginario. Continuamente sus sermones son continuas parábolas, ¿verdad? Y donde aparece mezclada, lo que se adapta muy bien para las mentalidades antiguas y también para la mentalidad medieval, donde se mezcla la realidad y la ficción, es decir, el mundo que tocas y el mundo que las cosas que vemos, más no sabemos de dónde vienen. Puede ser, en este caso está pensado para los milagros cristianos, pero que tienen toda una tradición, ya dijimos, pues están en el Códice Calistino, en la primera guía histórica de peregrinos del siglo XII, donde si le dejas la guía de viajes y le quitas los milagros que acaecieron en el Camino de Santiago, le quitas una parte fundamental de ese libro histórico pensado para propagar la peregrinación a Compostela. En todas las religiones existe ese nexo común entre fe y naturaleza, ¿no? Entre creencia, diríamos, porque la fe se aplica más a las religiones monoteístas, es decir, entre creencia y naturaleza. Es decir, la religión es producto, en general, todas ellas, de la relación del hombre con la naturaleza. Los críticos dicen que es fruto de la relación impotente del hombre frente a la naturaleza, entonces se imagina esa naturaleza de una manera distinta a lo que sus sentidos dicen, ¿no? Como algo fantástico, prodigioso, maravilloso. Claro, desde la plena Edad Media ya nos encontramos en un intento de conciliar razón y fe, ¿no? Siempre bajo el predominio de la fe, en Santo Tomás de Aquino, en la escolástica en general, hasta que se establece un nuevo equilibrio en la época moderna, donde ya el predominio, el equilibrio entre la fe y la razón se va equilibrando a favor de la razón conforme el racionalismo primero y la ilustración después ganan terreno. Bueno, al final las sociedades se secularizan, sobre todo a partir de la Revolución Inglesa del siglo XVII y sobre todo y ante todo de la Revolución Francesa de 1789, producto de la Ilustración en buena medida y del humanismo y del racionalismo, y donde ya vamos entrando en una época contemporánea donde se quiebra definitivamente el monopolio que la religión cristiana tenía sobre las concepciones del mundo, sobre las mentalidades colectivas, proceso que se inicia en el siglo XVI y que termina ya en la época contemporánea. Por lo tanto, tenemos una religiosidad medieval sincrética entre cristianismo y religión y superstición, entre religiones,
entre la religión cristiana y las religiones precristianas. En el primer caso, más seguidas por la élite, en el segundo caso, más seguidas por las clases populares. Por lo tanto, aquí tenemos una inversión del proceso de divulgación de la religión, que sus orígenes en el siglo I de nuestra era tienen un origen popular y ascienden hacia las clases dirigentes. Bueno, Jesús era hijo de un carpintero, Pedro era pescador, así todos los demás apóstoles y seguidores de Jesús. Todavía el cristianismo primitivo tiene un carácter eminentemente popular, y ya entre el siglo I y el siglo III pues va ascendiendo hacia las clases, hacia las élites y la aristocracia romana, hasta llegar a la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Bueno, y ahí se inicia un proceso de divulgación del cristianismo en todo el imperio, que no duró demasiado, un siglo escasamente, de todo el imperio romano, pero que fue suficiente para después iniciar de nuevo una difusión desde abajo durante la Alta Edad Media, y proceso que se completa durante la plena Edad Media, toda vez que, desde arriba, toda vez que la Iglesia se transforma en un poder establecido, no solo desde el punto de vista cultural y obviamente religioso, sino también desde el punto de vista secular. Me refiero a los señoríos eclesiásticos que le permiten a la Iglesia tener vasallos, y el cual ayudó naturalmente a completar el proceso de cristianización, más sobre todo en Galicia, donde durante la plena Edad Media, durante la Edad Feudal, el grupo mayoritario en la clase señorial es el grupo de los eclesiásticos. De todas maneras, sea élite, sean clases populares, sean religiones cristianas, sea cristianismo, un elemento común es la inseparabilidad entre hombre y naturaleza. O sea, el propio cristianismo, cuando colabora en la humanización de la naturaleza, no llega al extremo de cosificar el paisaje y los elementos naturales, sino que siempre respeta el medio natural como obra de Dios, lo cual ha llegado hasta nuestros días. Voy a dar otra anécdota personal, pero que no es anécdota. Hombre, soy viejo, pero no llego tan lejos, que es decir, al periodo medieval, más que con mis estudios, naturalmente. Y yo recuerdo de niño una prima mía que siguió la catequesis como yo, pero ella con más convicción, probablemente, con más aprovechamiento. El mío no fue menor, pero aprovecho aquellas enseñanzas para mi trabajo actual hoy en día, para entender el mundo no solo medieval, sino el mundo actual. Pero ella era mucho más literal en el seguimiento de las enseñanzas que recibíamos en una iglesia templaria donde yo nací, en la parroquia de San Martín de Coria, en Vigo, en una iglesia de origen templario. Y es que me decía que hay que tratar bien las hojas de los árboles porque son de Dios. Decidme vosotros si no ha llegado hasta
bien avanzado el siglo XX, esa cristianización de la naturaleza que respeta la naturaleza. Por lo tanto, es un pecado agredir a la naturaleza, que aparece como un sujeto de la historia que mantiene sus atributos como la naturaleza, como sujeto de la historia en el periodo medieval, atributos que empezará a perder en la época moderna y que perderá de una manera ya muy evidente a partir de la revolución industrial. Es decir, que la mentalidad medieval es conservacionista incluso cuando tiene que actuar de manera traumática sobre la naturaleza. Por ejemplo, cuando se pasa de la recolección a la cultura. La recolección es como el paraíso antes de la expulsión de Adán y Eva, pues es el fruto del Señor, que el Señor, Dios ha puesto a disposición de su criatura preferente, que es el hombre, para que pueda alimentarse sin tener que trabajar, ¿no? Simplemente cogiendo el fruto del árbol, ¿no? Entonces, cuando se pasa a la agricultura, lo primero que hace el cristianismo es recordar que por el pecado original el hombre tiene que trabajar. Y entonces, a la hora de trabajar, estás hiriendo la naturaleza porque, digamos que la metáfora es el arado que abre los surcos sobre la tierra, ¿no? Como las venas de sangre de la naturaleza. Pero aún así, aún teniendo que forzar la naturaleza para obtener el fruto del que se alimenta el hombre, la mentalidad medieval y la mentalidad cristiana medieval es conservacionista. Por ejemplo, estudiasteis con toda seguridad ya cómo se guardaba el barbecho de las tierras durante una cosecha, al menos, para no agotar la capa vegetal que permitía que la siembra produciera fruto. Es decir, esto no se hizo en la época contemporánea. Se han destruido los mares, se han destruido el medio ambiente con el efecto invernadero, se han destruido los ríos y ahora por puesto quieren destruir con cianuro el medio natural, con una mina de oro para los que se lleven el oro de allí, tóxica para el medio natural y los propios vecinos que están tratando de defenderlo. Por lo tanto, ese es el tema. La revolución industrial y en general el capitalismo desequilibró la relación entre hombre y naturaleza, de manera que hablar cómo se conservó ese equilibrio en la época medieval, pues es interesante para los problemas que tenemos hoy, no porque prediquemos una vuelta a la Edad Media, faltaba más, sino porque creemos que las sociedades tienen que encontrar ese equilibrio entre hombre y naturaleza por su propio interés y supervivencia, ¿no? Y que eso sirva de ejemplo lo que lograron, para eso sirva de ejemplo lo que lograron los hombres y las mujeres medievales, y sirva de ejemplo negativo lo que todavía no se está logrando en el tiempo actual. Por ejemplo, hay bastantes países que todavía no han firmado el protocolo de Kioto para por lo menos garantizar el efecto invernadero. Baja Edad Media. Bueno, en la Baja Edad Media se produce, digamos, la Baja Edad Media es una prolongación de la plena Edad Media, pero se producen fenómenos interesantes. Por ejemplo, respecto del tema
que estamos tratando hoy, se produce por parte de la Iglesia una recuperación del animismo y del culto a la naturaleza pre-cristiana por parte de la orden franciscana. Es una de las vías trazadas por Francisco de Asís y por los monjes franciscanos para recuperar el contacto de la Iglesia con los pobres, digamos en lenguaje actual, con las clases populares. Ahí digamos que la línea de trabajo fundamental es volver a la vida evangélica, volver a la Iglesia de los pobres, a los pobres como objetivo esencial de la predicación, de la evangelización, como modelo para la vida del monje franciscano, con sus ropas escolares hechas de la peor tela y viviendo de la limosna y descalzos y viajando constantemente como Jesús y los primeros cristianos. Junto con esto, que es el intento de recuperación de la cultura popular por parte de una iglesia que se había transformado en centro de poder y había transgredido también sus propios códigos de conducta. Lo hemos hablado en relación con los caballeros feudales, pero también se podía dar una lección sobre el modelo eclesiástico y cómo durante la Baja Edad Media fundamentalmente degenera, ¿no? Lo cual obliga a crea un vacío y obliga y explica el nacimiento de las órdenes mendicantes y de las herejías, ¿no? Hacemos especial mención al franciscanismo porque además de lo que era común a las herejías y a las órdenes mendicantes, son los fenómenos distintos. De lo que era común, que es la vuelta al ideal evangélico. Aparte de eso, en el caso de Francisco de Asís, introduce un cambio de la relación hombre-naturaleza que supone una recuperación del culto a la naturaleza típico de la Alta Edad Media, donde está más claramente explicado en su obra Cántico de las criaturas, donde llama hermanos al sol, a la luna, a las estrellas, al agua, al fuego, entrando en flagrante contradicción con Quimbelunio, ¿no? Que consideraba la naturaleza y sus prodigios obra del diablo, ¿no? O sea, Francisco de Asís llama hermanos a los monjes de su orden, que se llamaban hermanos, frades en gallego, todavía en algún momento sinónimo, incluso bueno, literalmente son frailes, ¿no? Pero que es una palabra distinta que monjes, pero en Galicia, como sabéis, tuvo un gran recorrido, de la misma manera que se llamaba abades hasta no hace poco, no solo al abad del monasterio, sino a todos los monjes, y a veces incluso también a los padres. Bueno, pues entonces eran los frailes, eran sus hermanos, los hermanos de San Francisco, pero también la sol, la luna, las estrellas, el agua. También llama Madre Tierra a la tierra, la Madre Tierra que nos sustenta y gobierna, en una terminología claramente precristiana, que hoy permanece viva pues, en grandes partes de América Latina. Yo recuerdo en televisión un rito en el que participó Evo Morales como presidente de Bolivia, pues
un rito de celebración de las fuerzas de la naturaleza vinculado a las culturas indígenas que son mayoritarias en Bolivia y que bueno, hacia las cuales existe una atención pública por parte de Evo Morales, de origen indígena también, como ya sabemos, la madre tierra, crean el mismo término. También San Francisco habla de la madre tierra, del hermano sol y predica a las aves, predica a los pajaritos. Como estamos con América Latina, pues como el pajarito de Maduro, ¿no? Que fue la forma que, según él dijo durante la campaña electoral, se le apareció Chávez para animarlo en la campaña. Esta leyenda del pajarito, yo recuerdo, no sé dónde, en algún sitio debo tener fichado, debo tener copia, me la encontré de un monje de un monasterio. Es una leyenda de origen cuanto menos medieval, del pajarito que habla. Y al pajarito que hay que predicar, como decía aquella mi prima, hace ya años que ya falleció, porque bueno, la naturaleza también es de Dios, los pajaritos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Y para más prueba de que la religiosidad medieval es conservacionista, San Francisco en sus obras también prohíbe cortar árboles sin dejar brotes hijos, decimos hoy, sin dejar hijos para que pueda rebrotar de nuevo. Esto hoy se hace, hace repito, en las talas no se deja mucho. Lo puede hacer uno en su huerta y en su jardín, pero las talas son catastróficas en ese sentido. Pero bueno, se trata de una religiosidad medieval que entiende la naturaleza como un servicio, como algo mágico, como algo prodigioso que conviene santificar, y como conviene santificar hay que predicar, llamarles hermanos, llamarle madre y predicar para que en definitiva los pajaritos, la tierra, la sol y la luna se comporten cristianamente. O sea, es un sujeto activo y como sujeto de la historia, como parte del mundo creado por Dios, pues tienen que comportarse cristianamente, por lo tanto hay que predicar. Lo único que no coincide, es punto de discrepancia fundamental del cristianismo con el animismo precristiano, es en lo que tiene que ver con lo que viene primero. Es decir, la naturaleza se le reconoce un papel activo, merece incluso la pena predicarle a los seres vivos, pero la naturaleza es obra de Dios, o sea que el cristianismo medieval, por definición, no es panteísta, y esto distingue claramente, lo distingue con las religiones medievales, de una manera frontal, como el panteón romano, que tiene su paralelo en el panteón griego, o sea, porque equivalen los dioses griegos y los dioses romanos, mantienen un nexo entre ellos y son relativamente parecidos. Ahí, en ese caso, la confrontación continúa, ¿no? Sin necesidad, porque desaparece muy rápidamente ya durante la Alta Edad Media el culto a Venus, Neptuno, Júpiter, etc. Por lo tanto, ese sincretismo se produce con las religiones animistas prerromanas más que
que salvo en el nombre de los días, que es una excepción, salvo con el panteón greco-romano, aunque naturalmente fuera ya de la evolución de la religión, podemos hablar de la perduración de los mitos de la antigüedad clásica greco-romana durante toda la Edad Media, pero desprovistos esos mitos, esos dioses desprovistos ya de una lectura, de una dimensión religiosa, más bien son recuperados desde el punto de vista de la literatura y desde el punto de vista del arte, como desde el punto de vista de la religión. Como la concepción del mundo que predomina en la Edad Media, la cristiana, en el siglo XIII, cuando podemos observar en plena madurez, digamos, ya esta sociedad feudal, esta sociedad de pleno medieval, nos encontramos que no solo la religión, sino también, por ejemplo, la literatura está imbuida de esta nueva relación feudal del hombre con la naturaleza, ¿no? Esta cristianización de las religiones primitivas, ¿no? Bueno, y en eso tenemos las cantigas de Amigo, las cantigas de Mantiser, la poesía burlesca o de amor, pensada para ser cantada de los cancioneros medievales gallegos de la época en que Galicia y Portugal pues constituían un mismo país y después aun perteneciendo a coronas distintas, se siguió cultivando al norte y al sur del río Miño estas cantigas de Mantiser y Amigo. Por ejemplo, el rey Don Denis, siglo XIII, siglo XIV, dice: hay flores do verde tío, se sabedes novas do meu amigo. Hai de mira, así en galego, aún se dice en gallego ulo, ¿no? ¿Dónde está? Ulo. ¿Dónde está él? Repite lo mismo Martín Codas en su poesía sobre las ondas do mar de Vigo, a las que interroga y le pregunta ¿dónde está mi amigo? También. Son variantes de ese dirigirse a las flores, y en un caso, y al mar, en otro caso, para preguntarles. O sea, para la literatura profana, para las canciones, para las cantigas que decimos nosotros medievales, la naturaleza también es un sujeto vivo, habla y les dice dónde está su amigo, sean las aguas del mar, sean las flores del campo. Pero bueno, esta cristianización del culto a la naturaleza pues tiene otra cara, ¿no? Tiene otra cara, y que supone cierta paradoja, y es que el hombre medieval necesita al mismo tiempo creer en la naturaleza y dominarla mediante el trabajo y la técnica para sobrevivir. El feudalismo, en ese sentido, es un sistema económico en su momento muy progresista, diríamos, muy progresivo, es decir, que supone una expansión económica y del bienestar muy grande en la sociedad de su tiempo, y no le bastaba con creer a la manera antigua de la naturaleza, sino que necesitaba al mismo tiempo forzar esa naturaleza y pedir esa naturaleza a esa naturaleza con el arado para que diera sus frutos y poder financiar el auge demográfico, el comercio y
y ya más bien durante la Baja Edad Media la guerra. Por lo tanto, no basta con el animismo cristiano, es necesario una nueva relación entre hombre y naturaleza, donde el hombre está por encima de la naturaleza y la obliga. Ese es el punto de inflexión que se produce, es decir, que el feudalismo introduce, digamos, la racionalización, cierto racionalismo económico en las relaciones con la naturaleza. Es decir, diríamos nosotros que hablamos de ese tema cuando se habla de la universidad, el tema de la rentabilidad económica, ¿no? Del servicio económico que la naturaleza tiene que prestar a la sociedad feudal. Paralelamente, como sucede siempre, como se produce pues toda una filosofía religiosa, de teología, lo que se llama escolástica, donde destaca Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, que trata de compatibilizar la fe con la razón, de manera que siempre, claro, la fe y Dios estuviera por delante de la razón y el utilitarismo de los hombres. Es una filosofía escolástica y un sistema social feudal que el sistema social necesita que en las relaciones con la naturaleza el hombre y la sociedad humana tengan un margen de actuación importante y Dios por encima pues limita ese margen como propietario de la naturaleza, tanto de su parte humana como de su parte no humana. Es el momento en el que el hombre ya definitivamente se lanza a una agricultura extensiva, nace la ciudad, una parte pequeña pero importante desde el punto de vista cualitativo, una parte de la población emigra a las ciudades y se convierte en unas islas de un mundo absolutamente ruralizado, pero que juegan las islas urbanas un papel decisivo en el avance económico del conjunto de la sociedad. La técnica, de alguna manera, le come espacio a la magia y a la superstición en su versión cristiana y en su versión no cristiana, es decir, a la magia blanca y a la magia negra, porque con eso naturalmente no se establecen relaciones productivas que permitan a los hombres y a la sociedad medieval alimentar los excedentes de población que el auge demográfico estaba provocando. Entonces, de alguna manera, se hace compatible una relación tecnológica con la naturaleza con una relación animista, sea cristiana y sea mágica, supersticiosa, a través de los intermediarios no religiosos. Decía ya que el cristianismo en pleno medieval, desde antes, pero sobre todo pleno medieval, recupera el concepto de trabajo que fue elaborado por la orden benedictina a lo largo de la Alta Edad Media. La regla de San Benito es muy clara en ese sentido, porque ora et labora obliga a los monjes benedictinos en los orígenes del monarquismo a trabajar con sus propias manos, lo cual crea bastante contradicción, porque en el paso del eremitismo al monarquismo pues, se produce un cambio social importante, los monjes de origen aristocrático y etcétera, pues abundan, ya
cerca de la plena Edad Media, y entonces San Benito dice que hay que trabajar con las manos, igual que harán los franciscanos siglos después, siempre en un intento de seguir la vida, llevar una vida como Jesucristo, una vida evangélica, una vida de pobres, pero introduce el trabajo manual. Eso es muy importante porque hasta ese momento la herencia antigua era considerar el trabajo como obra de esclavos. Y después los siervos, no de las clases que pertenecían al orden nobiliar o eclesiásticos, que tenían otro tipo de funciones en la sociedad, entre las que no estaba el trabajo manual. Entonces, pasar del trabajo esclavo al trabajo de personas, de gentes que provenían de las clases dirigentes, supuso un paso muy importante desde el punto de vista de las mentalidades en relación con la producción, con la naturaleza, y también, claro, eso supuso una perturbación del sistema de los tres órdenes, ¿no? Donde se dejaba claro que el estamento de los eclesiásticos tenían que estar exento de trabajar para poder dedicarse a su función de salvar las almas. Eso será muy útil durante la plena Edad Media, porque la santificación del trabajo viene muy bien para que el sistema feudal se pueda desarrollar en el ámbito rural y en el ámbito urbano, sobre todo en el ámbito rural. Naturalmente se predicó el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, el Génesis, donde por el pecado original Adán fue condenado por Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios tronante, diríamos. Pues dijo Dios a Adán: por ti será maldita la tierra, con trabajo sacarás de ella el alimento todo el tiempo de tu vida. El trabajo como castigo, el trabajo como penitencia, fundamental para el dominio de la naturaleza y la santificación de lo que sería el sistema de los tres órdenes. Bueno, al que se adhirió en sus primeros momentos la orden benedictina, perturbando el sistema de los tres órdenes, porque la regla de San Benito es anterior al sistema de los tres órdenes, pero que será recuperado ese cambio de estamento por los franciscanos, cuando las órdenes mendicantes, cuando ya en el siglo XIV pues no quieren pertenecer, decía, en principio, a la orden clerical, sino que se casaban por su manera de vestir e incluso dirigir a la orden de los que trabajaban con sus manos, de los pobres más todavía, desde el punto de vista del compromiso. Por lo tanto, ese es el cambio que se produce en pleno feudalismo. Por un lado, mantener la cristianización del animismo premedieval, y por otro lado, introducir como novedad un racionalismo feudal y un racionalismo cristiano que servirá para que el hombre le pierda de alguna manera respeto a la naturaleza, para que las roturaciones y el cambio del paisaje y el trabajo artesano, etcétera, avancen. O sea, se hacen racionales hasta donde lo necesita la sociedad. Por lo demás, como Dios está en la religión por encima de todo, también
está en la cúspide del sistema mental feudal, pues ya se encargaba ese sistema de limitar y este racionalismo cristianizado en la Edad Media en el occidente medieval. Aquí terminamos y mañana ya espero terminaremos hasta donde se pueda este tema con la lección número 2. Perdón, con la parte tercera de la lección